Masejet Baba Batra Daf Peivaba Mudalef 86a, 11 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara, Amale Rabina le Rabashe, Tashema, de Rav Shmuel de Ambre Tarbayu que el Dios el Adam con él lo bejol makom. Le atuye Mailav, le atuye Reshut Mujer, Hatam de Amarle, Zil Keni. Esta parte que acabamos de leer, en realidad pertenece a la continuación, o mejor dicho, culminación del tema tratado al final de la clase anterior. Entonces, en realidad deberíamos de haberlo leído y explicado en la clase anterior. Pero bueno, expliquémoslo ahorita. En la clase anterior, al final analizamos cuando hay una persona, por decir Shimon, que está vendiéndole metaltelín, bienes, muebles, a su compañero, por decir Reuben. Y se lo coloca dentro del utensilio de Reuben, o sea, dentro de un utensilio que le pertenece a Reuben, pero el utensilio se encuentra en la propiedad, en el recinto del vendedor Shimon. La pregunta es si en ese caso el utensilio adquiere Midin Kinyan Hatzer, el objeto que pusieron adentro que se está comprando, ya que está en el utensilio de Reuben, o a pesar que está en el utensilio de Reuben, ya que está sobre la propiedad de Shimon, no aplica esta adquisición y no adquiere este utensilio, lo que está dentro de él. Eso es lo que estuvimos analizando en la clase anterior. Viene Rabina y le dice a Rabashe, ven y escucha, te voy a traer una prueba en relación a este tema. Rabbi Shmuel, ambos dicen que cuando hay un utensilio del comprador, o sea de Reubén, y se coloca algo adentro de él, esto queda adquirido a favor de Reubén en cualquier lugar, Bejol Makom, en cualquier lugar que se encuentre el utensilio. ¿Qué significa en cualquier lugar? Inclusive también si está en propiedad del vendedor, en propiedad de Shimon. Vemos entonces que si está dentro del utensilio de Reubén, a pesar que el utensilio está sobre la propiedad de Shimon, no nos importa y efectivamente queda adquirido a favor de Reubén. Sin embargo, la Gemara dice que no es una prueba. ¿Por qué? Porque puede ser que cuando Rabbi Shmuel ambos dijeron que también cuando el utensilio está en propiedad, cuando el utensilio de Reubén está en propiedad del vendedor Shimon, lo que está dentro del utensilio queda adquirido a favor de Reubén, está hablando en un caso que Shimon, el dueño de la propiedad, le dijo a Reubén, adelante, te permito que adquieras, adquiere. Entonces, cuando le dice eso, le está dando autorización de utilizar, es como si fuese que le está prestando el lugar en donde está el utensilio. Entonces, el lugar en donde está el utensilio es como si fuese que le pertenece a Reubén, y por eso es que sirve cuando ese algo, ese objeto, ese metal que se está vendiendo se coloca dentro del utensilio, porque el utensilio también está sobre una propiedad que se considera de Reubén, ya que se la prestaron. Entonces no hay prueba de Rav Ishmuel. Ahora sí la Gemara procede a otro tema. Nos habla de Kinyan Meshija. Shimon vende algo, Reubén lo compra, tiene que hacer una adquisición para que quede adquirido, para que quede comprado, para que recaiga la compra y no haya retracto, quede sellado. ¿Cómo se hace eso? Cuando se vende metal telín, se puede hacer a través de Kinyan Meshija. Kinyan Meshija es jalar, arrastrar, ¿sí? Hay otro Kinyan que se llama Kinyan Hagba'ah, que es Hagba'ah, levantar. No hace falta arrastrar, no sería arrastrar, sino sería solo levantar. La Gemara nos va a hablar sobre este tema. Dice la Gemara, Tran Hatam, Nechasin sheyesh lahem achrayut niknim bekesef ubishtar ubechazaka, ושאין להם אחריות, אין נקנים אלא במשיכה. בסורה מתרונה להשמעתה משמד רב חסדה ופומבדין רב מתרונה משמד רב כהנא. והמילה משמד רבה. לא שנו אלא דברים שאין דרכם להגביה. אבל דברים שדרכם להגביה, בהגבהה אין, במשיכה לא. Hay una Mishnah Masechet Kiddushin, página 26a, que nos dice cómo se adquiere un bien inmueble, bienes inmuebles, carca, una tierra, un campo, una propiedad, una casa, un apartamento. ¿Cómo se adquiere? ¿Qué tipo de adquisición se necesita hacer? 3 opciones, dice la Mishnah. Kesef, con dinero, Shtar, con un documento, o con Hazaka, que es una acción de demostración de propiedad, que debe hacer el comprador, Reuben. Esto es respecto a bienes inmuebles. Sigue diciendo la Mishnah, o sea, metal telín, o sea, bienes muebles, ¿cómo se adquieren? Únicamente, no se pueden adquirir, sino solamente a través de Meshija, arrastrar, jalar. Viene
un emorá, en Sura decían en nombre de Rav Hasda y en Pumpedita lo decían en nombre de Rav Kaná y unos que lo decían en nombre de Raba. Y dicen, ya sea cada uno según lo que es, cada lugar en nombre de quien sea, pero dicen lo siguiente: todo lo que está escrito en esta Mishnah, que bienes muebles, metaltelín, se adquieren a través de meshijá, a través de arrastrar, es únicamente y solamente si son cosas pesadas que normalmente no se pueden levantar. Entonces normalmente no se levantan, sino se arrastran, y ya que normalmente cuando la quieren mover se arrastran, pues la manera de hacer kinyan es a través de arrastrar, meshijá. Pero cosas que normalmente se levantan, o sea, cosas que no pesan, entonces la manera regular, ya que cuando uno quiere moverlo de un lado al otro es levantar, pues el kinyan, el tipo de adquisición también es como a través de levantar únicamente, kinyan akba. La Mishnah dice meshijá, es únicamente cosas pesadas que normalmente solo moshim, solo arrastran, entonces también el kinyan es a través de arrastrar. Pero si no, a través de kinyan akba. Así dijeron, así dijo. En Sura lo decían en nombre de Rav Hasda, en Pupedita en nombre de Rav Kaná, y unos que decían en nombre de Raba, que decía esta cosa de acá que acabamos de decir. La misma pregunta sobre esta membra, sobre eso que acabamos de decir. Ya tiba vaye bekama le ashmata, eiti berab adabar matran le abaye, hagonev kis beshabbat chayav, shekvar nitchayev begneva kodem שיבוא לידי איסור שבת. היה מגרר ויוצא פטור, שלאיסור שבת וגנבה באים כאחד. והרקיס דברק הוא, ואפילו אחי קני במשיכה. אמר לה, במיתנה. ענה במיתנה כאמינה. אמר לה, במידי דבאי מיתנה. Abayé dijo esto, que acabamos de decir, que todo lo que Meshijá y Metaltelín sirve es únicamente cuando normalmente Moshim, cuando normalmente se arrastra, se quiere a través de arrastrar, pero si no a través de Akba. Si son cosas que no pesan mucho, que normalmente se levantan, pues también el es a través de levantar. Abayé dijo esto en el Ben Midrash. Vino Rab Ada Bar Matna y le preguntó a Abayé de la siguiente baraita. Escuchen bien, esta baraita, antes de explicarla, vamos a dar una pequeña introducción. Ya lo hemos estudiado este concepto anteriormente, pero lo repito para que tengamos claridad. Hay un concepto que se llama Kamle Bedrabbamine. Cuando una persona hace una acción, esa acción es algo prohibido, y por ende la consecuencia de esa acción son dos consecuencias, se le da una sola consecuencia, ya que es una sola acción, ¿sí? Y tiene dos consecuencias, tú no puedes castigar a la persona doble. Entonces se le da dos. Kamle Bedrabbamine, la más grande. Rabba viene de grande. El más grande, la consecuencia más grande. Entonces bien, la vareta nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa una persona que roba una cartera en Shabbat y lo saca de Reshuta Yahid, de recinto privado, propiedad privada, a propiedad o a recinto público? ¿Sí? Lo saca de privado a público. Entonces aquí, si robó, tiene que pagar. Y también aquí transgredió una prohibición de Shabbat de cargar. Y si fue a propósito, tiene que Hiyuv mitá. ¿Qué se hace en este caso? Normalmente, Kamle B'Dramine, dos consecuencias, se le da la mayor, que es mitá, y está exento de pagar. Pero aquí, dice la baraita, está obligado a pagar. ¿Por qué? Porque cuando el ladrón levantó la cartera, ¿sí? Levantó, aunque estaba en la propiedad del dueño, lo adquirió. Entonces ya en ese momento ya robó. Entonces en ese momento es que le recae la obligación de pagar. Y todavía en ese momento no hay prohibición de Shabbat. La prohibición de Shabbat es cuando la sacó de la casa hacia Reshut Harabim. Entonces ya que son momentos diferentes, no aplica Kamle B'Dramine. Por lo tanto, tiene Hiyuv mitá y también tiene que pagar. Sin embargo, ¿qué pasa si el ladrón no levantó? Lo jaló, lo arrastró. Cuando lo arrastra dentro de la casa, no lo adquiere todavía. ¿Cuándo lo adquiere? Cuando lo arrastró y lo sacó de Reshut Yahid, de Reshut Harabim. Y en ese mismo momento que lo sacó, también transgrede la prohibición de Shabbat. Entonces aquí en este caso, si hay en el mismo momento una consecuencia o una prohibición, ¿sí? Consecuencia y prohibición y consecuencia de Shabbat, que es Hiyuv mitá, y de robar, que hay que pagar. Y por lo tanto, ya que es el mismo momento, en este caso sí está exento de pagar, ya que tiene Hiyuv mitá. Dice la Gemara, vemos claramente que en la segunda parte
¿Por qué recae la obligación del ganab de pagar? Porque arrastró, ¿sí? La cartera, ¿sí? Y lo sacó de Jerush Tarabim. Dice, vemos claramente, una cartera, ¿se puede levantar o no se puede levantar? Normalmente se levanta, no pesa mucho. Entonces vemos que a pesar que normalmente se levanta, aún así el kinyan es posible que se haga a través también de Meshijá. Pregunta lo que dijimos antes, en contra de lo que dijimos antes. Antes dijimos que si se levanta solo se puede hacer a través de kinyan akba y no kinyan Meshijá. Responde la hermana, no. Ahí está hablando en un caso con una cartera que tiene una retzuá. ¿Cómo se dice retzuá? Un cordón, una cuerda, ¿sí? Y lo jaló a través de la cuerda. Viene Rabado Armán y dice, yo también. La cartera normalmente tiene una cuerda, pero aún así, normalmente cuando tiene una cuerda, también si tiene una cuerda, ¿qué pasa? Uno levanta. Entonces vuelve la pregunta. Respondió Valle, no, me refiero a una cartera no que tiene, una cartera que necesita una cuerda. O sea, una cartera que es suficiente pesada y grande que necesita una cuerda para jalar. Entonces, ya que normalmente se jala, pues la adquisición es a través de jalar, a través de arrastrar. Esa es una pregunta. Seguimos. La Gemara trae otra pregunta de otra baraita. Esta baraita la mencionamos en la clase anterior. Tashema, Bershut Mojer lo Kanachiak Viena, o Achiotziena Bershuto, Alma, mi de Barakba, y Bai Bakba Kani, y Bai Meshija Kanile. Ahora no Itzchak Litzadim Katani, mi de Barakba, mi de Bar Meshija, Be Meshija. La Gemara trae la baraita que mencionamos en la clase anterior. La baraita dice lo siguiente: cuando Bershut Mojer, cuando se encuentra en la propiedad del vendedor, Rubén está, ¿sí? Quiere comprar algo y está en la propiedad del vendedor, el comprador no adquiere ese algo que quiere comprar, ese algo que quiere, vamos a decir que Shimón está vendiendo un cierto objeto, pero está todavía en la propiedad de él, Shimón, y Rubén quiere adquirirlo dentro de la propiedad de Shimón. La manera de adquirirlo es a través de levantarlo o a través de arrastrarlo, pero tiene que sacarlo de la propiedad del vendedor. Dice la Gemara claramente, vemos aquí en la baraita que hay dos opciones, en metaltelín, o akba o meshija, ¿sí? Dice la Gemara, vemos entonces que inclusive algo que normalmente no pesa mucho y se levanta, se puede hacer akba o también se puede hacer meshija hacia afuera. Responde la Gemara, no, aquí litzadim katani. Aquí me está hablando en dos casos. Cuando es algo que se levanta únicamente a través de levantada. Y cuando es algo que no se levanta porque pesa, sino nada más arrastra, ahí es cuando te dice la segunda parte de la baraita, que es a través de arrastrada. Entonces no hay pregunta. La Gemara sigue preguntando de nuestra Mishnah. Tashema mojer perot lejavero mashach velo madat kana. Vea perot bnei akba ninhu vekatani dekani memeshicha. Achai maskinan beshlifi rabreve. Ya achai masef alokach pishtam mejavero lo kana sheitaltelenu mimakom ze lemakom acher. Atu pishtam beshlifi rabreve lo milo avde. Shani pishtan de mishtamet. Esto vimos en la Mishnah anteriormente. Una persona, Shimón, que está vendiéndole frutas a su compañero Reubén. O sea que Reubén está comprando ¿qué? Frutas. Dice la Mishnah, si hizo meshijá, Reubén arrastró, jaló las frutas, aunque no contó, no midió todavía las frutas, ya adquiere. La meshijá es suficiente para adquirir. Dice la Gemara un segundo. ¿Frutas se pueden levantar o no se pueden levantar? No, nada más que se pueden. Normalmente, ¿qué uno hace con las frutas? Las levanta, no las arrastra. Y aún así está escrito aquí en Forash, mashach, ¿qué es mashach? Arrastrar, jalar. Vemos que aunque es algo que normalmente se levanta, sirve a hacerle que meshijá. Pregunta contra lo que dijimos antes, que cuando se levanta solo sirve kinyan akba y no kinyan meshijá. Responde la Gemara, no, aquí estamos hablando en paquetes de frutas que pesan mucho, no se pueden levantar, ahí se jalan, entonces ahí sirve la meshijá. Dice además, y así no me cuadra la segunda parte de la Mishnah. Después la Mishnah nos dice, ¿qué pasa cuando Rubén le compra a Shimón pishtán? ¿Qué es pishtán? Lino, ¿sí? Dice la Mishnah, no lo compra, sino hasta que ¿qué? Hasta que no lo compra a través de meshijá como el resto de las frutas, sino tiene que akba, tiene que hacer akba. Dice un segundo, pero sí, de la misma manera que tú me dices que la fruta estamos hablando en pacas grandes, pues también el lino pacas grandes, y en pacas grandes debería ser como únicamente a través de meshijá, ¿sí? De la misma manera que frutas, tú me dices que estamos hablando de pacas grandes, también el lino, normalmente ¿qué se hace? O sea, si frutas es pacas grandes, también el lino se pueden hacer pacas grandes. Entonces también tenemos que decir que es pacas grandes para que sea simétrico con el primer caso, ¿sí? Entonces, y si es así, debería ser nada más a través de meshijá, no akba. Dice, no. A pesar que fruta podemos decir que son paquetes grandes, el lino no podemos decir eso.
Porque el lino se resbala, no se puede agarrar una paca grande, se resbalan los hilitos. Entonces siempre son paquitas chiquitas. No existe ese concepto de pacas grandes, paquetes grandes en lino. O sea, por lo tanto, siempre es liviano, por lo tanto, siempre se levanta y por lo tanto la única manera de hacer kinyan es a través de Akba. Seguimos. Amale Rabina de Rabasheta Shema. Be'ema gasa niknet bemesira. Be'adaka be'akba. Dirá Rabbi Meir Rabbi Shimon Elazar. Bajamim omrim be'ema daka be'meshicha. Be'ema daka de bat akba hi. Be'katani de kani meshicha. Shani be'ema de sarja. Ahorita Rabina le pregunta a Rabashé de la siguiente Mishnah Maseje Kiddushin. ¿Cómo se adquiere una behemá gasá? ¿Qué es behemá gasá? Dijimos en la clase anterior, un animal grande como toro, vaca, etc. A través de mesirá, de pasarlo. O sea, pasarlo se refiere a través de la cuerda o cosas por así, ¿sí? Y cuando es una behemá de acá, ¿qué es behemá de acá? Un animal pequeño, chivos, ovejitas, ¿sí? Eso a través de akba'a, levantar. Así dice quién, Rabbi Meir, Rabbi Shimon Elazar, y cuadra, porque eso nada más se puede, ya que se puede levantar y normalmente se carga, pues la manera de adquirir es a través de Akba. Pero así opina Rabbi Meir y Rabbi Shimon Elazar. Sin embargo, Jamim, que la alajá es como ellos, dicen que Behemad acá, ¿cómo se hace el kinyan? A través de Meshijá, a través de arrastrar. Pregunta la Gemara, pero ¿cómo puede ser que Jamim dicen que se puede hacer a través de Meshijá? Si Behemad acá normalmente se puede levantar, si se puede levantar, la manera de hacer kinyan, ¿cómo sería? A través de kinyan Akba, a través de levantar y no a través de Meshijá. Responde la Gemara, no, animal, aunque sea behemá de acá, que se puede cargar, pero cuando uno trata de cargarlo, el animal trata de arraigarse con sus patas en la tierra. Entonces, a pesar que se puede cargar, pero es difícil cargar. Por lo tanto, nos dice Javi que se podría hacer con meshijá, a través de jalarlo, a través de arrastrarlo, a través de jalarlo. Seguimos. Otro tema, dice la Gemara. Rabu Shmuel Damre Tarbayu, Kor Beshloshim Animochel Leja, Ejol Lachzorbo Afilu Basea Achrona. Kor Beshloshim Sea Besela Animocher Leja, perdón, Kor Beshloshim Sea Besela Animocher Lach, Rishon Rishon Kana. Ok. Expliquemos esta parte. Dice Rabbi Shmuel lo siguiente, escuchen bien. Dos casos nos dicen Rabbi Shmuel y la halajá entre ellos es diferente. Rabbi Shmuel nos dicen ambos lo siguiente. Un vendedor y un comprador. ¿El vendedor quién es? Por decir Shimón. El comprador es Reubén. Le está vendiendo Shimón a Reubén un cor de frutas. Un cor es una cantidad, un volumen, una cantidad, una medida volumétrica equivalente a 30 CA. 30 CA. Y le dice, te vendo este cor, que ¿cuánto equivale? A 30 CA. Te vendo este cor a 30 selaim. Ojo, le dice, te vendo este cor completo a 30 selaim. No le dice cada, o sea, te vendo este cor que es equivalente a 30 CA, ¿sí? A 30 selaim. Pero no le dice cada cela por una CA. Simplemente le dice el paquete entero. Te vendo este cor, o sea, 30 CA por 30 selaim. Y empiezan a contar una CA, 2 CA, 3 CA. Y ahorita quiere venir el vendedor, el comprador y retractarse la compra y venta. Ya lo metieron al utensilio, empezaron a contar. ¿Puede o no puede? Puede retractarse. Mientras que no puso la última CA, las 30, la 30ava, se puede retractar. Todo esto es, repito, cuando el vendedor le dijo, te vendo un cor, o sea, 30 CA por 30 selaim. Pero, si le dice, te vendo un cor, o sea, 30 CA por 30 selaim, y le agrega una CA por cada cela. Entonces, en este caso, cuando ya cuenta una, ya recae. Le dijo, una CA por cada cela. 2, ya recaen 2. Entonces no se puede retractar por lo que ya se colocó. Se puede retractar por lo que va a venir. Así dice Rav Ishmuel. Viene la Gemara y pregunta, no me cuadra. Tashema imaita midah hamidah shel ehad mehem rishon rishon kana ve'afalgav de lo nitmala midah que donde amar lehim beshne masar selaim log besel ani mochel lach. Chedamar Rav Kana shenatot hayu bahin achanami shenatot hayu bamidot. La Gemara intenta preguntar de una baraita.
La baraita nos dice lo siguiente, la baraita la trajimos en la clase anterior. ¿Qué pasa si se empezó a contar? Shimón le está vendiendo frutas a Reubén. Y empiezan a contar en un medidor, un utensilio que tiene un medidor. Un medidor, sí tiene rayitas, vamos a ver, ¿sí? Y le pertenece, digamos, al comprador, o sea, a Reubén. Ahí, lo que va entrando ahí, de inmediato queda adquirido a favor de Reubén. Así nos dice la baraita Mashma, que inclusive, si aún no se ha culminado de poner todo lo que quedaron entre ellos en vender, el hecho que puso una parte ya queda adquirido. Y aparentemente ahí no está hablando en cualquier caso, o sea, también en un caso que el vendedor le dijo al comprador, te vendo un cor, que son 30 CA, por 30 selaim, un CA por cela. Y aún así nos dice que ¿qué? Perdón, ahí está hablando también en un caso que le dice, te vendo un cor que son 30 selaim por 30 CA sin agregarle uno por uno. Así, aún así, lo que entra queda adquirido de inmediato. No sé por qué antes dijimos que solamente cuando le agregó una CA por un cela, ahí es que queda adquirido uno por uno. Aquí vemos que apenas entra queda adquirido. Dice, no, ahí también está hablando en un caso que, por ejemplo, le vende, por decir, un hin, que es una medida volumétrica equivalente a 12 lugin, se lo vende por 12 selaim, 12 lugim por 12 selaim, y le especifica cada log por un sela. Por eso es que cada vez queda adquirido, como dice Rav Kahana, que habían diferentes marcas en el hin del Bet HaMikdash. Había shlish, había shlishitaín, un tercio, había un hin que estaba dividido en 3, otro que estaba dividido en 4. Estamos hablando en un caso que el hin tenía 12. ¿Sí? Entonces cada uno que va metiendo y le va diciendo, ya que le dijo, te vendo 12 lugin por 12 selaim, cada log por un sela, y tienen las medidas cada vez que llega una medida y le especifico cada medida, por eso queda adquirido. Entonces no hay pregunta. Próxima pregunta. Tashema, sojerta puela sotimola goren, hayom bedinar, vela goren yafesela, asur lehanote menu, avarim sejarome hayom bedinar leyom, avarim sejarome hayom bedinar leyom, vela goren yafesela mutar. ויסר כדת תחקור ב30, שהיה בסל אני מוכר לך ראשון קנה, החנמי, כמה מפסק פסק. מהיום, מדינר ליום ולגון יפה סלע מותר. המאי, והאגר נתר לי הוא. אמר רב, ותיס והזיזולה בסחירות מי אסור. שמה ישנה רישה ומה ישנה סייפה? רישה דלא כאבית בעדה מהשתה מחזיק כי אגר נתר לי. סייפה דכאבית בעדה מהשתה, לא מחזיק כי אגר נתר לי. Le trae otra pregunta en contra Rabbi Shmuel, que ambos dijeron que otra vez, que cuando Shimón le vende a Reubén un cor, o sea 30 seim por 30 selaim, y no le especifica, y le especifica una CA por un sela, ahí es cuando decimos que vemos todo, es como todo separado, y cada vez que va entrando una CA, y sí, queda adquirido. Pero si no, no. Pero si le dijo eso, sí. Si le dijo 30 seim por 30 selaim y le agregó un CA por un sela, ahí cada uno queda adquirido y no se pueden retractar. Bien, la Gemara pregunta de la siguiente baraita. ¿Qué pasa? Una persona que es dueña de un campo, Shimón, digamos, y quiere contratar un trabajador para que lo ayude, ¿sí? Quiere contratar un trabajador para que lo ayude en la época de la cosecha. Escuchen este dato importante. Antes de la cosecha, el costo del trabajador por día es 1 dinar por día, menor. El momento de la cosecha, el costo del trabajador por día es por 4 dinarim, un sela que es 4 dinarim. Viene este Shimón y contrata, vamos a decir que el momento de la cosecha empieza a enillar un mes antes, va donde el trabajador y le dice, mira, te contrato desde ahorita, pero no para que me trabajes ahorita. Cierro contigo el negocio desde ahorita para que vengas a trabajar conmigo cuando en la cosecha, pero te pago según tarifa de ahorita. O sea, 1 dinar por día. ¿Sí?
Y no nada más le dice eso, sino te dice, y te adelanto una vez tu pago. Vamos a decir, el momento de la cosecha va a tardar 30 días, todo el mes de Iyar, digamos, 30 días. En Nisan te contrato y te pago los 30 días de una vez. Ahorita no trabajas conmigo, acabando Nisan, ahí empiezas a trabajar conmigo por 30 días, pero te lo adelanto una vez el pago. ¿Se puede o no se puede? Dice la Baraitá, no puede Shimón tener provecho del trabajador ese, porque se ve como repeat, intereses. ¿Por qué? Porque le está adelantando un dinero, ¿sí? Antes de que trabajó. Entonces, eso parece como un préstamo, ¿sí? ¿Y qué le está pagando en cambio el trabajador al prestamista, o sea, al jefe, a Shimón? Un precio barato. O sea, que le está dando intereses, te va a costar más barato, vas a ganar. Es como los intereses. Entonces, se ve como repite y está prohibido. Sin embargo, dice la Baraitá, escuchen bien, ¿qué pasa si en Nisan lo contrata, pero no para trabajar solamente en el momento de la cosecha, sino para empezar a trabajar de una vez desde ya? Pero también la cosecha, pero desde ya también. Y queda con él, te pago un dinar por día, ¿sí? Todo el tiempo. También en la cosecha, solo que en este caso empieza a trabajar desde ya. También en Nisan está trabajando por un dinar por día. En este caso está permitido. ¿Por qué está permitido? Porque ya que empieza a trabajar de inmediato, ¿sí? Se ve todo el tiempo del trabajo como un alquiler grande, ¿sí? Entonces, cuando empieza a trabajar, no le está adelantando un dinero. Apenas empieza a trabajar, le adelanta el pago. Pero no es que va a trabajar en un mes y ahorita le adelanta. Le está pagando todo el alquiler todos los días de una vez. Pero no se lo está adelantando porque ya empezó el alquiler. Importante aclarar, a pesar que hemos visto anteriormente que en Sjirut la Besofá, que cuando es alquilar, el pago es al final, esa es obligación. O sea, la obligación recae al final, pero si uno quiere adelantar desde el principio, se puede, pero no se llama que está adelantando, ni siquiera, porque adelantando es cuando no empieza todavía el trabajo y ya la adelanta, como el primer caso de la Baraitá. Pero aquí que está empezando hoy, ya le puede adelantar, ya le puede dar todo de una vez y no se considera que le está adelantando porque ya empezó. O sea, le está adelantando al fin y al cabo el pago, pero cuando digo no se considera adelantando, me refiero que no se considera que está dándole el pago antes de comenzar a trabajar. ¿Por qué no? Porque ya empezó a trabajar. Entonces, en este caso, no se ve, no le está, ya que no le está dando el dinero antes de que empezó a trabajar, no se ve como repite y por lo tanto está permitido. Así dice la Baraitá. Bien, la Gemara pregunta, pero un segundo. Si tú me dices, Rabbi Shmuel, que cuando uno le dice a su compañero te vendo 30 seín, un cor, por 30 selaim, y le agrega una sea por un sela, decimos que ¿qué? Que lo que entra uno por uno se va adquiriendo, o sea que todo es separado. Sí, todo es separado. Entonces dice la Gemara aquí también, cuando viene y le dice te pago por día ¿cuánto? Un dinar, aunque lo contrata desde ahorita y empieza a trabajar desde ahorita, debería de verlo todo que separado. Entonces, a pesar que está recibiendo el dinero de todo ahorita y está trabajando ahorita el primer día, pero el primer día es independiente del segundo. Entonces, cuando recibe todo el primer día y le adelantas el pago del segundo, tercero, cuarto, 50 día, 60 días, todo, le estás adelantando un dinero antes de que está trabajando en relación a ese dinero. No es todo un alquiler, no es un paquete junto, entonces debería ser también repeat. Así pregunta la Gemara. Viene Raba y tumba la pregunta de la siguiente manera. Dice, un segundo, yo no entiendo. ¿Por qué aquí va a haber repeat? ¿Qué estás hablando? Porque aquí va a haber repeat. Aquí no hay repeat, no hay ningún problema de repeat. ¿Por qué? Porque esa es la regularidad de los trabajadores. Cuando no tienen lo que comer, no tienen trabajo, ellos venden su trabajo por un valor más económico. ¿Sí? Entonces no se considera que el hecho que están haciendo lo más barato es para darle un interés al dueño. No, no. Cuando no tienen trabajo que lo están contratando, están dispuestos a trabajar por menos. No, esto no tiene que ver con repeat. Entonces no entiendo qué me está diciendo. Sí dice Raba, por eso Raba tumba la prueba. Entonces ahorita la Mara dice, bueno, buena lógica de Raba, pero si es así, ¿cuál es la diferencia entre el primer caso y el segundo caso de la Baraitá? Si no es repeat, ¿cuál es la diferencia entre el primer caso y el segundo caso de la Baraitá? El primer caso me dice está permitido porque no se ve como repeat. En el segundo caso está prohibido porque se ve como repeat. Raba me está diciendo que ¿qué? Que no. Que es Zule Besjirut Miazur, que uno puede venir y abaratar sus costos sin problema. ¿Por qué va a estar, por qué en el primer caso está permitido y en el segundo caso está prohibido? Explica la llamada. No, te voy a explicar, es muy sencillo. En el primer caso,
no es que es repeat, se ve como repeat. Porque en el primer caso, están contratándolo ahorita, no contratando ahorita, están cerrando negocio ahorita para un mes después. Entonces se ve como repeat, porque no está recibiendo, está recibiendo dinero ahorita y no está trabajando nada ahorita. A diferencia del segundo caso, está siendo contratado ahorita para trabajar ahorita y recibiendo el dinero ahorita. Entonces no se ve como repeat. Preguntaste, pero un segundo, pero esto es repeat porque lo vemos cada uno por independiente. No, aunque lo vemos cada día por independiente, porque también según Rabbi Shmuel que dijo, cuando dijo Sela, cuando dijo Seabe Sela, lo vemos todo independiente aquí también. Cada día cuando dice dinar por día, todo lo vemos independiente. Sí, pero aquí no es repeat. No es repeat, como dijo Rab, ¿por qué? Porque yo puedo vender mi trabajo por mucho más barato porque necesito el dinero y punto. No tiene nada que ver con repeat eso. ¿Sí? Y tampoco se ve como repeat en el segundo caso. Pero el primer caso sí se ve como repeat. ¿Por qué? Porque está recibiendo el dinero ahorita para un trabajo que no está haciendo nada ahorita. Está haciéndolo solo después de un mes. Por eso en el primer caso está prohibido. En el segundo está permitido. Seguimos. Veimaya mejubar bekarka betalash kol shehu kana. Mishum betalash kol shehu kana. Amar Rosh Hashanah, Tajam Askin, de amarle lech y apeleja karka kol shehu. Ukni kol mashealea. Ahorita la Gemara se enfoca en la última parte de la Mishnah que vimos anteriormente. Mencionamos en la última parte de la Mishnah que cuando el lino no está arrancado, empaquetado, suelto de la tierra, ya cosechado, sino está todavía plantado en la tierra, está todavía conectado a la tierra, si viene el comprador, o sea Reubén, y arranca un poquito de lino, adquiere automáticamente todo el lino. Pregunta la Gemara, pero no entiendo. Si arranca un poquito de lino, listo, hizo una acción de adquisición sobre ese poquito, hizo meshijá, arrastró ese lino, sí, o levantó ese lino. Pero ¿cómo va a adquirir el resto del lino que todavía sigue conectado a la tierra? Explica Rosh Hashanah, te voy a explicar. Aquí estamos hablando en un caso que el vendedor, o sea, Shimón, le dijo al comprador, o sea, Reubén, ve y mejora un poquito de la tierra. Embellece un poco de la tierra. Y a través de eso adquiere todo lo que está en ella. Y explico. La tierra, una de las maneras como adquirirlas a través de Hazaká, que es una acción de demostración de propiedad sobre ella. Y una de las acciones es a través de que uno embellece la tierra. Entonces, cuando viene Shimón y le dice a Reubén, ve y embellece un poquito de la tierra, le da autorización, que cómo se embellece a través de arrancar el lino, así embellece y mejora la tierra para poder volverla a arar y sembrar, etc. ¿Sí? Entonces, cuando arranca un poquito de lino, está haciendo una acción de demostración de propiedad sobre ese pedacito. Y al hacer sobre ese pedacito adquiere toda la tierra, porque no hace falta hacer una kinyan hazaká, una acción de demostración de propiedad sobre cada centímetro cuadrado y centímetro cuadrado, sino suficiente hacer en una parte. Entonces, al hacer en esa parte, adquiere toda la tierra. Y si adquiere toda la tierra, también adquiere ¿qué? Lo que está conectado a la tierra. Entonces, por eso es que adquiere todo el lino que aún está conectado, aunque todavía no lo tocó, no lo jaló, no lo arrancó, no lo movió. ¿Por qué? Porque ya que adquirió, hizo una kinyan hazaká sobre un pedazo de la tierra, adquiere toda la tierra y por ende adquiere también todo lo que está incluido, o mejor dicho, todo lo que está conectado aún en la tierra. Esa es la razón que al arrancar un poquito de lino, adquiere todo el lino que aún sigue conectado, aunque no lo ha movido, no lo ha arrastrado y no lo ha arrancado. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.